investigación. En metodología de investigación van a ver otro enfoque. Yo se los voy a dar un enfoque de método científico que se puede implementar, solo para que vayamos desarrollando la investigación del problema prototípico. Pero les digo, de acuerdo al enfoque que ustedes le den, va a ser el enfoque que se vaya a desarrollar a lo largo de su vida profesional. Yo les voy a dar algunas de las alternativas que podemos utilizar. Por ejemplo, primero, ¿qué es el método científico? Según varios autores, se puede considerar como un procedimiento intelectual material con el cual van a comprender y analizar muchas investigaciones. Van a formular una pregunta y a partir de esa pregunta van a generar una respuesta que va a formar parte del concepto de ciencia. Nunca, en la ciencia nunca vamos a tener un resultado definitivo. En realidad esta ciencia, como está en constante progreso, pues va a ir en búsqueda de nuevos resultados, o con las nuevas herramientas que se tenga se va a tener nuevos resultados. Por ejemplo, hace 1000 años se creía que la Tierra era redonda. Posteriormente ya se descubrió que la Más Tierra, bien plana, ¿no, profe? plana. Posteriormente ya se descubrió que la Tierra era redonda y que giraba alrededor del Sol, pero que giraba en un círculo. Años después ya se supuso que giraba en una elipse y que el Sol estaba estático. Años después se dieron cuenta que el Sol no está estático, sino que está girando alrededor de toda la galaxia. Años después descubrieron que la galaxia estaba girando alrededor de todo el universo. Entonces, esta ciencia se basa, tiene antecedentes, información de antecedentes, pero está en constante cambio. La verdad de ahora no va a ser la verdad que se tenga en 1000 años, o la verdad de ahora no es la misma verdad que se tuvo hace 1000 años, pero nos permite seguir desarrollando y acercándonos más al campo de conocimiento, ¿vale? Si alguien tiene alguna pregunta, duda, puede interrumpirme con toda la confianza del mundo. Dentro de esa parte, hay varios autores que han desarrollado que solo existe un método científico. Hay otros autores que dicen que no solo existe un método científico, sino que tenemos una gran cantidad. Por ejemplo, tenemos en primera el método teórico y el método empírico. Y ahí del método teórico está el histórico y está el lógico. El histórico es ver cómo se da un proceso desde los inicios o desde donde se tenga relatado la información del mismo hasta el momento en que tú vayas a hacer este desarrollo histórico. Dentro del lógico, al igual que el histórico, hay que estar recabando información, pero se hace con base en el contexto social, histórico, filosófico en el cual se esté viviendo. Por ejemplo, no se puede hablar de que de que la idea de que la Tierra era plana era errónea, porque en ese entonces tenían esa ciencia bajo su contexto. ¿Sí me expliqué? Sí. Perfecto. Sí. Dentro del otro lado, el empírico, como bien, bueno, una de las ideas que siempre nos han dado dentro del campo del conocimiento y de la ciencia es que tenemos la ciencia objetiva y la ciencia empírica. Que la ciencia empírica, más bien el conocimiento empírico, se comparte de voz en voz y que la ciencia objetiva, la del conocimiento objetivo, en realidad es algo esquematizado y sistematizado. Sin embargo, toda la ciencia parte de un conocimiento empírico. Los primeros naturalistas aprendían a partir de la observación. Después, el conocimiento científico ya se hacía a partir de los conocimientos empíricos. Entonces, ahí es donde también entra el debate de ciencia, porque en todo caso estaríamos basándonos todo en meras suposiciones que se tenían antes. Y entonces dices, bueno, entonces la ciencia no está cumpliendo el mismo objetivo de la ciencia. Pues es bastante complicado dilucidar hasta qué punto estás haciendo ciencia y hasta qué punto no. Obviamente, como les comentaba la sesión anterior, siempre tienes que tener un método validado y un método que te asegure resultados más próximos.
Por ejemplo, el investigador que probó el dióxido de cloro en sí mismo, pues está siguiendo un método científico, pero no es válido. O sea, no está haciendo ciencia, solo los resultados solo se replican en él. O por ejemplo, es como, en ese mismo sentido o en ese mismo contexto, es como si a todos nos aplicaran la vacuna de la AstraZeneca o alguna otra vacuna que se está haciendo sin otras pruebas anteriores. Ya nos está haciendo, tienes que hacer un remoldenamiento de la información y de tu método científico para acercarte a resultados más fiables. Por eso, dentro del conocimiento científico, del método empírico, tenemos métodos de observación científica, donde tenemos una observación que es consciente, ya tienes tu fenómeno, vas a planificar cómo vas a construir y evaluar ese fenómeno y tiene que ser objetivo. No debe haber cuestiones subjetivas que puedan afectar tu investigación. El método de la numeración, se utiliza, bueno, aquí hago un paréntesis, no implica que solo utilicen un simple método científico, sino que se puedan auxiliar de otros tantos. Por ejemplo, el método de la numeración es uno que se utilizan y que utilizamos casi todos y que van a utilizar ustedes cuando asignan valores categóricos y valores numéricos a ciertos fenómenos. Por ejemplo, si ustedes hiciesen encuestas, con base en las encuestas ustedes pueden decir que sí es 1 y no es 2. Y a partir de eso, designar cuántas personas dijeron que sí y cuántas personas dijeron que no. Por ejemplo, el caso de la plataforma del uso de Zoom, de los 35 encuestados que les hice a ustedes, como 18 dijeron que Zoom, como 9 dijeron que Meet y el resto no contestó. Entonces, a partir de eso, pues tienes que tomar una decisión. Y en el método experimental, ya se aplica muchísimo más en los laboratorios, en las investigaciones de ciencias de la salud o ciencias naturales. Tienes que aislar tú a tu fenómeno de investigación, lo tienes que aislar de todas las variables. Tú ahí vas a estar controlando las variables que quieres para saber que tus resultados son a partir de las variables que tú designaste. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, profe. No. Perfecto. Gracias. Entonces, ¿cómo se construye un método, una investigación a partir del método científico? Primero tenemos que observar algún problema. Una vez que hayamos observado cualquier problema que nos llame mucho la atención, tienes que buscar toda la información que esté correlacionada a ese problema. A esa información nosotros la vamos a conocer como antecedentes. A partir de todos los antecedentes que tú hayas obtenido con base en ese problema, vas a formular una hipótesis. Esa hipótesis es una posible respuesta de por qué está sucediendo ese fenómeno o a consecuencia de qué está sucediendo ese problema. A partir de eso vas a designar una metodología, es decir, estudios o elaboración de experimentos, lo cual nos van a dar unos resultados que pueden ser que confirmen esta hipótesis o puede ser que no confirmen esta hipótesis, pero al final también son resultados. Esos resultados nos dan una conclusión. A partir de esa conclusión nosotros tenemos que elaborar un reporte y ese reporte va a formar parte de una nueva área de conocimiento. Ahora, si tenemos varias personas o varios investigadores desarrollando varios problemas que estén a su vez relacionados, este conocimiento que previamente ya se desarrolló puede funcionar como antecedentes a este otro problema. Y bajo este mismo esquema, que es todo esto, va a generar nuevas áreas de conocimiento. Entre más áreas de conocimiento o más conocimiento estés generando, vas a poder generar el concepto de ciencia como tal. Entonces, en realidad no es que el método científico o las investigaciones que se desarrollen con él estén aisladas. En realidad es mucho mejor tener gente que esté replicando o gente que esté haciendo estas mismas investigaciones desde diferentes áreas, desde diferentes contextos. Por ejemplo, el caso actual de la vacuna es bueno que no solo se desarrolle una vacuna, sino que se desarrollen varias propuestas de vacuna y no solo varias propuestas, sino también varios procedimientos para tratar la enfermedad. Ahorita es muy conocido la vacuna de Rusia y la vacuna de Londres, pero también está la vacuna china y en México hay una investigadora
que desarrolló un método que no es como tal una vacuna, sino que se va más a la cuestión eléctrica, es decir, inhibir ciertos patrones eléctricos del virus para que no se pueda unir a receptores y generar toda esta gama de síntomas que está provocando. Entonces, esto es muy bueno porque, por ejemplo, actualmente ya se ha demostrado que la vacuna que hasta el momento se considera más eficaz, que es la de Londres, no está teniendo buenos resultados. Entonces, si solo se hubiera trabajado en este esquema, no tendríamos una alternativa. Y esa alternativa igual no podría formular parte de esta ciencia. Igual si tuviéramos dos alternativas y si las dos fallan, tendríamos que esperar nosotros otros 9 meses a que desarrollaran una vacuna completamente nueva. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, ninguna. Perfecto. No, profe, gracias. Entonces, una investigación no es lo mismo que un método científico. Las investigaciones utilizan el método científico para poderse desarrollar. Y entonces, con el método científico estaremos desarrollando una investigación que nos va a dar unos resultados, por ende un reporte de investigación. Este reporte de investigación o este conjunto de reportes de investigación van a conformar lo que nosotros conocemos como antecedentes, que si se dan cuenta, como en la diapositiva anterior, todos los antecedentes van a ser fundamentales para que podamos formular una hipótesis de un problema o un fenómeno que hayamos encontrado. Entonces, una investigación, a veces se confunde mucho esta situación, que la investigación es lo mismo que el método científico, cuando en realidad son dos procesos completamente diferentes. El método científico es la manera de hacer la investigación, y todas las investigaciones deben de tener un método científico o un método estipulado, desarrollado de acuerdo al área en que se esté trabajando. Ahora, pero hacer una investigación es un poco extraño cuando no sabes a partir de qué o cómo vas a hacer una investigación. Si nos vamos a la definición contextual de qué es investigar, nos manejan estas tres: indagar para descubrir algo, indagar para aclarar la conducta de ciertas personas sospechosas de actuar ilegalmente, y realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Sin embargo, siento que estas tres definiciones hasta cierto punto se Profe, quedan. Dime. disculpe que lo interrumpa, Ujú. pero aquí en el grupo aparece Alexis, que Sí, está duro y dale con que no puede entrar y ya cambió su nombre de usuario y todo. a ver, denme un minuto. Mm, Es que, bueno, solo tengo a Melanie Yetzami Ríos González. A ella no la puedo admitir porque no la tengo ni en las listas, ni siquiera están en las listas de, de la plataforma. Y a Oscar Denis Gallardo Lara, que ya lo había aceptado varias veces, pero sale y vuelve a entrar. Y hay otro que es Galaxy A30, entonces no sé quién sea de ellos dos. Es que unos dicen que lo sacan. O sea, la plataforma lo saca. Puede ser por la conexión. Bueno, si no lo dejamos ahorita así, en cuanto vuelva a entrar, que me avise, ¿vale? Ok, Gracias. O alguno de ustedes que me avise, por favor. sí. Ahí siguen viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, estas tres definiciones en realidad se quedan como muy cortas. Digo, como todas las definiciones, nunca va a haber una que se adecue a lo que estamos desarrollando. Pero yo me quedaría con la tercera: realizar actividades no solo intelectuales, sino históricas, sociales, en la cual se obtenga, bueno, con un modo sistemático, en la cual se obtenga nueva información para generar campos de conocimiento en determinadas áreas. Igual, a veces se confunde mucho que investigar es necesariamente hacer una investigación. Y sí y no.
A veces nosotros investigamos, pero no para generar nuevas áreas de conocimiento o no para hacer una investigación. Por ejemplo, igual, de acuerdo a las definiciones de la RAE, investigación es la acción y efecto de investigar. Ok. Y investigación tiene por fin ampliar el conocimiento científico sin perseguir el principio o ninguna aplicación práctica. Por ejemplo, yo les dejé a ustedes de tarea que investigaran qué eran ciencias de la comunicación, y a partir de eso debatieran si las ciencias de la comunicación en realidad son ciencias. Ustedes están generando nueva información y nuevas áreas de conocimiento para ustedes mismos, pero no están generando como tal un artículo que amplíe el conocimiento de estas áreas de conocimiento. Entonces, o de estas materias. Entonces, bajo ese esquema, sí estarían cumpliendo la parte de investigación básica. Sin embargo, si nos vamos a la definición de RAE, no están aumentando los conocimientos sobre una determinada materia. En realidad están conociendo de nueva cuenta los conocimientos ya existentes. Entonces siempre se da como esta diferencia entre ambos campos. Investigar es adquirir esta información de algún proceso, de alguna materia, que puede o no ser publicada, puede o no ser replicable, puede o no ser novedosa. Y la investigación es todo el proceso que ustedes realizan para realizar esta investigación. Esta investigación puede ser teórica y simplemente quedarse con los conocimientos que ustedes adquirieron, o puede ser experimental, que es decir, a partir de esos conocimientos desarrollar y responder un planteamiento de un problema. Entonces, con base en varios autores, generé este concepto de investigación. La investigación es un proceso sistemático, teórico, práctico o teórico-práctico que tiene como principales objetivos la resolución de interrogantes, la generación de conocimiento a través de la producción de nuevas ideas, que esto podría ser considerado como la ciencia básica, y la solución de problemas prácticos, es decir, la ciencia aplicada. Esta investigación generalmente tiene que ser sustentada en el método científico y se tiene que construir a partir de varias etapas. El carácter de la investigación tiene que ser creativo e innovadora, utilizando o haciéndolo a partir de los conocimientos más novedosos y más recientes. Sí hay conocimientos que te pueden servir como base, pero en realidad, ¿qué tanto te sirven como base para este nuevo contexto? Por ejemplo, si yo voy a hablar, volvamos al caso de la Tierra redonda. Bueno, ni redonda, es esferoide. ¿Qué tanto me sirve a mí tomar como antecedentes saber que la Tierra era plana hace 1000 años si quiero investigar la velocidad en que la Tierra se mueve alrededor de la galaxia? Teniendo en cuenta que hace 1000 años, cuando se consideraba plana, no se tenía ni siquiera, bueno, se decía que la Tierra era estática y que todo era lo que giraba alrededor de ella. Pues a pesar de que son las bases históricas del conocimiento de esta área, pues en realidad a mí ya no me sirve. Puedo tenerlo justo con este contexto histórico, pero en realidad para hacer mi investigación de a qué velocidad va la Tierra, yo necesito saber, necesito conocer la información que tengo actualmente. Por ejemplo, cuántas veces ha dado vueltas si tiene reporte, o cuántas veces has visto el mismo asteroide, o cuántas veces has visto a las mismas estrellas. A partir de esto ya se pueden generar preguntas. Por eso es importante que siempre recordemos que debe ser lo más novedoso del conocimiento científico. O bueno, en el caso del conocimiento en el área que se esté estudiando. Puede ser conocimiento social, puede ser conocimiento histórico, puede ser conocimiento. Por ejemplo, si vamos a utilizar el método histórico, es esencial que tomemos, bueno, como es la recapitulación de toda la información a través del tiempo, ahí sí es importante que tomemos la información de hace 100 años, de hace 200 años, de hace 300 años, pero también que consideremos las nuevas investigaciones que se han hecho de esa información. Es decir, no se puede dejar de un lado una u otra.
Sobre todo en el caso de la historia, que es más complicado porque como ya no se vive en ese contexto, pues no sabes cuál es la verdad más certera. Veámoslo con la conquista de Tenochtitlán y después la colonización a través de la evangelización. En realidad tenemos la versión de los vencidos y la versión de los conquistadores. Y son dos versiones completamente diferentes. Una te habla acerca de cómo se enfermaron, eh, todos los crímenes que cometieron contra ellos, todos los crímenes que cometían o todas las dolencias que les provocaban por no tener la misma fe o la misma religión. Y por otro lado, la versión de los que ganaron dicen, no, pues es que ellos eran unos salvajes, no se dejan, cuando queríamos hablarles de nuestra religión, se oponían a esto, lo cual a veces hacía que se generaran estos conflictos. En realidad, a partir de eso, ustedes van a tener que generar una argumentación y una investigación. Pasa lo mismo con el debate de ciencia. Muchos dicen, bueno, ciencias de la comunicación no son ciencias, y otros van a decir, sí, son ciencias porque quiero que quede el concepto de ciencia. Pues al final solo va a ser van a tener que generar argumentos de diversos autores para definir si son ciencia o no. Por eso es importante siempre considerar qué método científico van a utilizar ustedes. Por eso es, como lo esclarezco aquí, sin olvidar las bases de esa investigación. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Perfecto. Entonces, como les decía, tenemos dos tipos de investigación. Ya grosso modo hablando de investigaciones que se hacen para, uh, ya sea para publicar o ya sea para generar nuevas áreas de conocimiento. Vamos a tener la investigación básica y la investigación aplicada. En el caso de la investigación básica es lo que hace rato comentábamos. Muchos dicen que estudian el comportamiento. Sí, efectivamente, pero a quien más se le ha atribuido es a los sociólogos, a los antropólogos y a los psicólogos, que estudian justamente el comportamiento. En este caso, por ejemplo, vámonos a una investigación realizada por psicólogos donde hacen asociación. Es decir, cómo están respondiendo las personas ante algún estímulo. Generalmente un estímulo, por ejemplo, colores, música, sonidos como música o ruido blanco o las pruebas piloto que hacen de algún fármaco, de algo en general. Ven tanto su conducta como sus reacciones adversas. Si hablamos de comportamiento, si le es agradable o no. Y estas conductas se pueden evaluar simplemente como las conductas que son, o te vas a un trasfondo más fisiológico, es decir, toda la base neuroquímica que está provocando este tipo de conductas. ¿Vale? Por ejemplo, si yo hago un estudio de cómo reaccionan neuroquímicamente ante el color rojo las personas, eso ya sería mi investigación básica. Ya tengo todas las bases fundamentales de esa investigación. Estoy evaluando neurotransmisores, estoy evaluando moléculas, por decirlo de un modo. Ahora, ya que tengo esas respuestas, van a preguntar muchos, y ustedes se van a afrontar mucho esta pregunta, es, si algunos de ustedes se titulan por tesis, lo primerito que les van a preguntar es, ¿y eso de qué sirve? ¿O para qué sirve tu tesis? ¿O cuál es la importancia de tu tesis? Pues en realidad el objetivo de una tesis siempre va a ser titularte, pero también va a ser la generación de nuevos campos de conocimiento. Por otro lado tenemos la ciencia o la investigación aplicada, en el cual yo ya sé lo que hace neuroquímicamente el color rojo al comportamiento de las personas. Ahora voy a ver qué es lo que pasa si utilizas el color rojo en algún proceso, en algún estudio, en alguna fotografía, y es lo que actualmente se conoce como neuromarketing. Entonces, ya no solo es tener las bases de investigación básicas, sino también las bases de investigación aplicada, que es lo que muchas veces se utiliza en ciencias de la comunicación, investigación aplicada. Ustedes, como comunicólogos, casi no se van al proceso inicial, sino cómo pueden aplicar ese proceso ya con el conocimiento que tienen y qué resultado les va a dar. Y a veces lo hacen de manera empírica, es decir, sin generar todo este postulado
de todo este postulado de investigación que ahorita vamos a ver más adelante. A veces es como de, ¿qué pasará si muevo a tal persona o si muevo tal publicación o si hago tal publicación a tal hora o si genero un diseño con tal color? Ustedes ven la respuesta de la gente y ahorita ya es mucho más fácil medirlo con el uso de las redes sociales. Podemos decir, bueno, tuvo 40 likes, pero la publicación anterior tuvo 180 likes. Entonces tengo dos posibilidades. A, no es el horario, o B, es la imagen. A partir de eso ustedes hacen una toma de decisiones. Por eso es muy importante la estadística y es aquí justo donde entra esta parte de la estadística. No solo es hacer por hacer, sino que tengamos un conocimiento importante para que podamos tomar decisiones de por qué sirve o por qué no sirve esa investigación o ese proceso que estamos realizando. Entonces, además de la investigación aplicada y de la investigación básica, vamos a tener diferentes tipos de investigaciones. La investigación histórica, que era como les comentaba hace un momento. Entender un concepto, entender un fenómeno, entender una problemática a lo largo del tiempo, desde cómo era 1000 años, cómo era hace 750 años, cómo era hace 500 años, cómo era hace 250 años. En realidad, este tipo de procesos o entendimiento, además de que nos da una aproximación, es complicado afirmar que sea cierto o no, porque no tienes el conocimiento o no tienes la información de hace 150 años o de hace 250 años. Por ejemplo, voy a tomar un caso muy polémico, es que hace 80 años, hace 100 años, un investigador, del cual ahorita no recuerdo su nombre, él afirmaba que había diferencias anatómicas en el cerebro entre hombres y mujeres. Él decía que los hombres tenían el cerebro mucho más grande que las mujeres y esto era consecuencia de que los hombres hacían mucho más actividades, eran mejores investigadores, eran mejores corredores. Lo único que se le olvida en el contexto es que efectivamente pudieron haber sido mejor, pero porque a las mujeres en ese entonces se les limitaba. Una mujer no podía votar, una mujer no podía correr, una mujer solo estaba dedicada, no podía hacer investigación, solo estaba dedicada para estar en casa. Entonces, a partir de esto, pues dices, bueno, si tú limitas las cosas, obviamente vas a tener un resultado completamente diferente. Pero esta investigación, él arrojaba justamente que también, que entre más grande era el cerebro, era una persona mucho más inteligente. Y cuando él pidió como última voluntad de que cuando falleciera, le midieran el cerebro. Y, oh sorpresa, cuando se lo midieron, se dieron cuenta que el cerebro era mucho más pequeño que el de una mujer. Entonces, bajo sus postulados, él tendría que ser una mujer. Obviamente esta ciencia en ese entonces se llamaba fenomenología, donde se asociaba el tamaño del cerebro con ciertas cosas o de algunas estructuras. Pues en su contexto estuvo bien, pero actualmente ya vemos que no. Y de hecho hay varias investigaciones que han demostrado que esto no es cierto. No hay áreas específicas que te digan si eres hombre o si eres mujer. Es un tema bastante complicado porque de por sí hacer este tipo de investigaciones siempre, a pesar de saciar la curiosidad y buscar otros estipulados, siempre se va a decir, bueno, ¿por qué quieres investigar si el cerebro de una mujer es completamente diferente al cerebro de un hombre? Siempre se tergiversa la información, no se va con esta objetividad. Entonces, si nosotros quisiéramos entender este fenómeno a lo largo de la historia, pues sería como un análisis a grosso modo similar al que hicimos ahorita. El fenómeno en su contexto fue completamente diferente al contexto que se maneja ahora. ¿De acuerdo? Ahora, la investigación experimental, nosotros tenemos que aislar a nuestro sujeto de experimentación y a partir de eso ver ese fenómeno. Lo vamos a poder comparar con otro fenómeno que esté sufriendo un indulto. Por ejemplo, vamos a evaluar la conducta de ratones y voy a probar un fármaco. ¿Por qué digo ratones? Bueno, es que en animales, como les comentaba, es más fácil controlar todas las variables en torno a ese animal que, que una persona. Una persona, pues no puedes decirle, deja de creer o deja de
considerar que tu ideología es correcta. En realidad no puedes, siempre vas a estar bajo el indulto de su contexto. Y en unidades experimentales como animales de investigación esto no sucede, simplemente lo aíslas y evalúas. La cuestión de investigación documental, en la cual tenemos que hacer estudios acerca de los cambios que ya se reportaron a través del tiempo. Es decir, por ejemplo, si alguien quiere hacer un estudio documental sobre todos los hijos de Emiliano Zapata, van a ver que antes podría haber 100 hijos, y eso ya estoy exagerando, y actualmente cuántos nietos hay, y en qué condiciones vivieron aquellos hijos a las condiciones que viven los bisnietos o tataranietos. En realidad va a ser también contextual. Y de campo, que esta también la realizan mucho los comunicólogos, los sociólogos, los antropólogos, incluso comunicólogos, en el cual evalúan un contexto, un problema, un fenómeno fuera de condiciones de laboratorio, fuera de condiciones tan estrictas, y ven el comportamiento, o no solo el comportamiento, sino cómo se están dando los datos de ese campo de estudio. Un ejemplo podría ser las encuestas que hace el INEGI. Está haciendo una investigación de cómo vive la sociedad mexicana. Entonces tiene que evaluar cuántos hijos tiene, cuántos están titulados, cuántos papás tienen alguna carrera, o cuántos se quedaron en la primaria, qué clase social son. Entonces, a partir de esto, pues nosotros podemos definir o decidir, tomar una toma de decisiones. Entonces, ¿por qué investigar? Pues en realidad puede ser simplemente para aumentar nuestras áreas de conocimiento, o también puede ser porque necesitamos un prestigio profesional, o porque necesitamos que nos reconozcan, necesitamos publicar, también para obtener un financiamiento. Si ustedes como estudiantes quieren que a su área de trabajo le den mucho mayor cantidad de recursos, pues tienen que presentar una investigación. En esa investigación, ustedes van a decidir si, van a hacer la toma de decisiones para presentar un reporte en el cual le digan a su jefe por qué quieren que esa área tenga mucho mayor financiamiento. Otros simplemente lo hacen para viajar a congresos, lo cual también es válido. Como les decía, la generación de conocimiento no es solo esto, sino simplemente aumentar en ciertas áreas de conocimiento toda esta información que se tiene, beneficiar a un grupo específico. Es decir, por ejemplo, las investigaciones que se dedican a entender a las comunidades, o las comunidades desplazadas, o comunidades marginadas, muchas veces tienen este sentido. Y no solo cuestiones sociales, también cuestiones biológicas. Solo incrementar el conocimiento ya en áreas estipuladas, quizá porque en algunos trabajos, en algunos lugares les pidan que tengan al menos una investigación para que puedan trabajar ahí, que puede ser como requisito laboral o por alguna otra razón. Y bueno, ya para hacer una investigación, ¿qué es lo que ustedes van a hacer a lo largo del semestre? Que es la resolución de su problema prototípico. Siempre necesitamos considerar estos elementos en la investigación. Tenemos que tener el planteamiento del problema, tema o idea. Aquí nosotros ya lo tenemos, que es el problema prototípico, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Necesitamos tener todos los antecedentes respecto a ese problema. No pueden generar un nuevo problema sin evaluar los antecedentes preexistentes. En el caso de docencia, sí. ¿Por qué? Porque a veces no es por invalidar investigaciones, pero no tiene sentido gastar recursos, sobre todo recursos económicos y recursos en tiempo de ustedes, por investigaciones que probablemente solo sean eso, una cuestión pedagógica. Aquí también quiero recalcarles que ustedes tengan muchísimo cuidado cuando hagan investigaciones a lo largo de su carrera. Desafortunadamente existen muchos profesores que se toman el crédito de sus investigaciones y las publican a su nombre, lo cual no es ético. Si ustedes ven que esto sucede, más bien, si ustedes ven que su investigación es muy buena, tiene resultados muy buenos y puede ser aplicada de una manera muy importante, regístrenla. Porque les digo, desafortunadamente existen muchos investigadores entre comillas, y docentes, que ven justamente que la investigación es buena y se la atribuyen a ellos, diciendo: es que yo fui el profesor, yo fui quien los estuve guiando,
cuando en realidad quien realizó todo el trabajo desde la búsqueda de antecedentes, la resolución de problema, el método, fueron ustedes. A veces el docente o el investigador lo que hace es valida si ese planteamiento de problema, bueno, más bien si todos estos elementos de esta investigación son congruentes y si son viables. Y siempre está constantemente revisando. Entonces, ahí sí ustedes les pido encarecidamente que cuando hagan estas investigaciones, ya sea para docencia, ya sea el tipo de investigación que realicen, si ven que los resultados son muy buenos o simplemente quieren registrarlos, háganlo. Si ven que alguno de sus investigaciones está publicada sin su autorización, demanden automáticamente con la institución pertinente, que en este caso sería primero con la institución a la que pertenezca el investigador, y si no, y si la tienen registrada, directamente con derechos de autor, para que no pierdan ustedes su investigación y el otro se tenga el mérito que no es. Lo que sí pueden hacer, y que ahí sí es importante, no, ahí sí no pueden ustedes simplemente sacar al docente. Y bueno, en el sentido hablemos de un docente y un investigador adecuado. Ahí sí no lo pueden sacar, ahí él tendría que ir como parte de otros autores. No autor principal, que en este caso serían ustedes, pero sí autor secundario, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, todo este planteamiento de problemas e ideas lo van a hacer a partir de los antecedentes. Estos antecedentes, lo más recomendable es que sean antecedentes inmediatos, no más de 10 años, porque en 10 años el conocimiento es completamente diferente, a menos que sea una investigación histórica o una investigación documental. Ahí se pueden irse hasta 1000 años, 2000 años, si es que hay escritos de lo mismo. Tienen que definir si es un enfoque cualitativo, un cuantitativo o es mixto. Generalmente muchas investigaciones van a ser mixto. En ciencias de la salud siempre son cuantitativos y en ciencias sociales y humanísticas cualitativo. Deben de plantearse una hipótesis. Recuerden que la hipótesis va a ser un planteamiento del problema, una posible respuesta al planteamiento del problema. Siempre depende mucho del área en la que estén, pero siempre el tipo de hipótesis es si A es igual a B y B es igual a C, esa sería nuestra hipótesis. Nuestra premisa es, por lo tanto, A es igual a C. Siempre se manejan ese tipo de hipótesis. Y siempre las hipótesis deben tener parte de los antecedentes. Es una pregunta, una respuesta a futuro. Por ejemplo, mis antecedentes es, ya se han hecho investigaciones en problemas prototípicos por parte de los estudiantes. Si los estudiantes de semestres anteriores han trabajado bien estos proyectos prototípicos y las edades de los estudiantes de este semestre son similares a las edades de los semestres anteriores, eso quiere decir que los estudiantes van a realizar un buen problema prototípico. Además de que suena, es muy redundante y está muy generalizado, esa puede ser una hipótesis, lo cual nos va a permitir construir una posible respuesta que igual, si la hipótesis falla, también son resultados y nos van a generar nuevas áreas de conocimiento. En este caso, o se publica así, o se reacomoda la hipótesis, que es lo menos viable, o se reacomoda el método para cambiar la hipótesis. ¿Vale? Para que nosotros podamos establecer esta investigación, tenemos que tener objetivos claros. Si nosotros no objetivizamos por qué vamos a hacer esa investigación, es una investigación inválida. En realidad, siempre es importante establecer estos objetivos. Si a ustedes les preguntan por qué están estudiando en tal carrera, siempre establecen algún objetivo. Y a partir de eso nosotros tenemos que definir un método. ¿Qué método vamos a utilizar? ¿Qué metodología? Esta puede ser inductiva, deductiva, analítica o sintética, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Una vez que hayan establecido su metodología, va a haber, estas dos van muy relacionadas. ¿Por qué? Porque necesitan definir sus variables. ¿Cuáles son variables controlables? ¿Cuáles no son variables controlables? ¿Cuáles son ruido? ¿Cuáles son variables independientes?
hacen la obtención de sus datos, van a obtener sus resultados, y una vez que obtengan los resultados, vamos a analizar esos resultados. Aquí es donde entra ya la parte de estadística. Ay, perdón por la letra fea. Juro que en escrito es un poquito más bonita. Estadística. A partir de esta toma de métodos estadísticos, nosotros vamos a ver si estos resultados son viables o no. Por lo cual, vamos a poder definir una conclusión y por ende una toma de decisiones. Hasta la investigación, hasta este punto, siempre va a tener que reportarla a partir de un informe. Este informe es lo que muchos conocen como tesis, artículo, tesina, o algún otro tipo de investigación. Pero siempre se debe publicar como un informe. Por eso para mí era muy importante que nosotros viéramos esta clase más básica de metodología de la investigación, aunque seguramente en su materia de metodología de investigación lo van a ver de otra manera. Quizás se vayan de manera más particular a cada uno de estos elementos, para que a medida que vayamos desarrollando nuestro planteamiento prototípico, nuestro proyecto de investigación, tengamos en cuenta al menos estos elementos. Al menos para esta materia va a ser importante que estos elementos los publiquen en su informe. Entonces, los avances que van a ir teniendo, de acuerdo a como veamos, ya lo tengo estipulado en fechas, es, primero os voy a pedir simplemente el planteamiento del programa y los antecedentes, luego el enfoque, luego la hipótesis, luego los objetivos, y así sucesivamente. Entonces, estos son algunos métodos para hacer una investigación inductivo, que vamos de lo individual a lo general. Por ejemplo, este método casi ya no se usa porque es generalizar mucho. Hay 10 estudiantes de ustedes. Yo le pregunto a 3 de ustedes cuántos años tienen y 3 me dice que tienen 21 años. Entonces yo puedo decir, bueno, si los estudiantes de metodología de investigación del semestre 2022, si 3 tienen 21 años, entonces todos tienen 21 años. Como verán, hay un gran sesgo, hay un gran error de información. Por eso este tipo de métodos ya casi no se utiliza, pero sí hay quienes se utilizan. Deductivo, de lo general a lo particular, es todo lo contrario. Si yo le pregunto a 10 de ustedes cuántos años tienen, puedo decir, bueno, de esos 10, cualquiera de los 3 que yo agarre va a tener 21 años. Entonces, esto es lo que se utiliza mucho, por ejemplo, en estadísticas del INEGI. Si dicen, bueno, hicimos una investigación y del 50%, existe el 50% de probabilidades de que todos sean clase baja o clase media. No, clase baja. Entonces, ahí ya partimos de lo general a lo particular. El analítico es que una vez que ustedes encuentren el fenómeno, tienen que descomponer ese fenómeno en diferentes variables para ir estudiando cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, de esta investigación, de este problema prototípico, lo podemos descomponer van a ser 5 equipos, lo podemos descomponer en cinco problemas. De esta manera ya tenemos un contexto más grande de ese problema prototípico. Generalmente este tipo de investigaciones se hacen para optimizar el uso de recursos. Si les dan $1,000,000 para una investigación, no pueden gastar, bueno, lo ideal es que no gasten el millón de pesos en una sola variable. Si pueden gastar ese $1,000,000 en estudiar 5 variables, y si nos damos ya a la cuestión de publicación, pueden hacer 5 publicaciones completamente diferentes. Y el sintético, generalmente una vez que tú ya tienes toda la información de diferentes variables, integras toda esta información ante diferentes problemáticas y generas respuesta a un fenómeno o varios. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, profe. No, profe. Perfecto. Ahora, No, gracias. vale. Consideren esta parte cuando hacen cualquier investigación, las variables que van a manejar. La variable independiente es la causa del fenómeno estudiado. Esta variable nosotros son las que vamos a manipular. La variable dependiente
va a ser la que tiene respuesta ante los cambios de la variable independiente. En un fenómeno nosotros que estamos estudiando, nosotros vamos a evaluar el efecto. Por ejemplo, el caso de, vamos a evaluar la conducta de la alarma sísmica ante las personas que vivieron el sismo del 85 y el sismo del 2017. Nuestra variable independiente va a ser que nosotros vamos a sonar la alarma sísmica cuando nosotros queramos. Nuestra variable dependiente van a ser las conductas que van a ejecutar las personas ante ese sonido. Pueden gritar, pueden llorar, pueden paralizarse o simplemente no tener ninguna reacción. Esa va a ser la diferencia. La variable controlada son las que no se van a modificar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si nosotros además de la variable independiente, bueno, de la alarma sísmica, vamos a controlar la hora y el volumen y la intensidad de la alarma sísmica. Eso va a ser ya nuestra variable controlada, pero a su vez también es nuestra variable independiente. Estas variables controladas generalmente en investigaciones, ciencias naturales, bueno, más que nada investigaciones biomédicas, se pueden controlar. Investigaciones de campo es muy difícil que ustedes puedan controlarlas. Porque, por ejemplo, el caso de que les digo, bueno, evalúen cuál es la opinión de las personas ante el gobierno actual. Muchas personas van a decir que ya odian al presidente en turno. Otros van a decir que lo aman. Pero si tú les preguntas por qué lo odias o por qué lo amas, generalmente van a repetir discursos de odio o discursos de amor. Es muy difícil que tú les digas, pónganse en una situación crítica, en una situación imparcial, en la cual les estén definiendo esto. Por eso va a ser muy difícil tener estas variables controladas en experimentos sociales. Y las variables contaminadas van a ser cualquier variable, cualquier situación ajena a nuestro experimento. En todo caso, el ruido. Por ejemplo, si me voy con ustedes, para ustedes todo el ruido son el de los tamales, el del fierro viejo, las patrullas, las ambulancias, todo eso es ruido. Todo eso no sirve para la investigación. Si yo quisiera evaluar ahorita su comportamiento a través de las cámaras en la clase, puedo decir, bueno, estoy viendo algunos que están bostezando, algunos no tengo su cámara, algunos están escribiendo, otros pareciera que están escribiendo, porque en realidad no lo sé, puede que solo tengan el cuaderno ahí. Todos estos podrían ser mis contaminantes, o bien, si algunos están despiertos, puede ser a consecuencia de las ambulancias o a consecuencia de lo que están escuchando en su casa. Entonces, todo este ruido hay que considerarlo en nuestro producto final. Podemos decir, bueno, se evaluó esto, pero también había estas variables que pudieran afectar a nuestra investigación. Entonces, bueno, otra vez, en elementos de una investigación cuantitativa vamos a tener el problema, el estado en cuestión, que van a ser nuestros antecedentes, la planificación. La planificación va a ser la formulación de hipótesis, diseño de investigación. Ahí es importante que nosotros consideremos nuestra población y la muestra. De hecho, si recuerdan, en el examen diagnóstico había una pregunta que decía qué era población y qué era muestra, y muchos de ustedes me ponían que población se refería a conjunto de personas, cuando en realidad la población va más allá, ya lo vamos a ver, pero a grosso modo es conjunto de elementos que tengan una característica en común, o que asumamos que tengan una característica en común. Las variables y cómo vamos a obtener esa información. Desarrollo, vamos a recoger nuestros datos, vamos a analizar nuestros datos a partir de métodos estadísticos, pruebas de hipótesis, para obtener tablas y gráficos. Reflexión, o también como lo conozco yo en mi área, que es discusión de los resultados, es el cual se dan posibles respuestas a por qué tenemos esos resultados. Y esas respuestas las tenemos que dar con la investigación, con la investigación de otros autores. Y también se esclarece la conclusión. La conclusión siempre va a ir. No, generalmente hay muchas conclusiones que es, no me gustó, estuvo feo, estuvo padre, pero la conclusión siempre va en, ¿se cumplió o no los objetivos? Esos objetivos estaban de acuerdo al problema, al planteamiento del problema o no. Y por último, que es lo que casi no se hace y que debería hacerse, es la difusión de ese proyecto. Muchos de ustedes hacen proyectos a veces por cuestión de docencia, como es en este caso,
pero es importante que los difundan. El conocimiento que se genera en las diferentes instituciones debe ser conocimiento que vaya a diferentes áreas. Hay muchos, contextualmente hablando, socialmente hablando, muchas personas no consideran adecuados muchos estudios, pero no porque no los consideren adecuados, simplemente por no considerarlos, valga la redundancia, sino que lo hacen porque esta difusión de estos proyectos no se hace. Hay quien hace investigación y que se queda con sus conocimientos. Entonces, al final, esto no nos permite. A veces decimos, es que el problema es la ignorancia. No, la ignorancia es parte fundamental para la generación del conocimiento. El problema es que ese conocimiento no lo estamos transmitiendo. Las personas no saben que están cometiendo un error. El problema va más cuando ya saben del error y aún así lo ejecutan. A esto se le conoce como necedad. En el caso de investigación, y la necedad siempre la van a ver en todo. Por ejemplo, en el caso de la investigación, si ya se dieron cuenta que el error está en la población y siguen ocupando la misma población, entonces ahí ya están cometiendo un error sistemático que va a llevar a conclusiones sistemáticas. De esta manera, pues no pueden ejecutar una buena investigación, no pueden difundir una buena. Entonces, por eso es importante que cualquier investigación que ustedes desarrollen, si la pueden publicar, si la pueden difundir, si pueden, va a ser lo mejor. Aunque también hay que ser precavidos. Yo podría decir, bueno, yo considero que todos somos éticos y que si, por ejemplo, yo veo una idea ajena, yo no me voy a robar esa idea ajena. Pero desafortunadamente es utopizar mucho eso. Dentro de las investigaciones siempre se da el que alguien en algún congreso publica una idea y como ese trabajo aún no está publicado, no está registrado, pues esa idea se la terminan robando otras personas. Entonces, ustedes no sean así, ustedes siempre estén generando ideas nuevas, ideas nuevas. Si se las roban, no importa, sigan generando ideas nuevas. Ustedes van a tener la capacidad de estar, o al menos eso es lo que me gustaría que ustedes terminaran saliendo de esta materia o de la carrera, que siempre pudieran generar ideas para proyectos nuevos. Y pues a partir de esto que no se decaigan. Siempre de verdad, a todos nos pasa al menos una vez, de que generas algo novedoso, algo innovador, y alguien te lo roba y alguien se atribuye ese crédito. Y uno no quisiera, pero siempre pasa. Entonces, que eso no los deprima, siempre genera nuevas ideas, nuevas áreas de conocimiento. Eso es una de las versatilidades del conocimiento y de la individualidad de cada uno de ustedes. Entonces, cuando ustedes tienen que entregar un anteproyecto, siempre les van a pedir al menos todos estos elementos. Un planteamiento del problema, antecedentes, una planificación que es hipótesis, objetivos, diseño de investigación, y métodos, que sería ya esta parte. Población muestra, cómo lo van a obtener, cómo lo van a hacer. Entonces, cuando yo les diga, quiero un anteproyecto, ya saben hasta dónde me van a entregar. Y bueno, en un enfoque cualitativo es un poquito más abierto. Vamos a tener un problema, se va a seleccionar un área, se va a hacer un diagnóstico, igual se va a hacer la revisión documental en torno a ese problema, se va a planificar, es decir, cómo vamos a ejecutar o cómo vamos a obtener la respuesta a ese planteamiento del problema. Vamos a seleccionar los participantes, en este caso, por ejemplo, en pruebas piloto que hacen muchos cineastas cuando escogen un subgrupo para ver cómo está funcionando una serie, una película, y a partir de ahí ustedes van a definir cuál es el rol de tanto de los investigadores como de los participantes. En algunos casos hay investigadores que hacen, valga la redundancia, investigación a doble ciego, que es decir, el investigador solo se encarga de ejecutar la tarea. Por ejemplo, que le digas, haz tantas encuestas. ¿Para qué sirve esta encuesta? Esto ya estaría modificando nuestros resultados o nuestro planteamiento del problema. Entonces, ahí su única tarea es, tú vas a ejecutar la encuesta, no preguntes para qué es, no sabes tú para qué es, tú solo vas a ejecutar la encuesta. Y en caso de que se tenga que preparar un escenario, se prepara un escenario. En trabajo de campo,
se hace la obtención de datos, que es la recogida de información. Y igual después se hace un análisis de esos datos, que es la evaluación, y se hace la pregunta a usted mismo, ¿se ha resuelto el problema o debe mejorarse el proceso? Si no obtuvieron las encuestas que ustedes quisieron, si no se obtuvieron, debo mejorar algo. Por ejemplo, yo estuvimos haciendo encuestas sobre los sistemas de producción en la zona chinampera de Xochimilco, y muchos productores, al vernos que veníamos de parte del gobierno, nos decían, no queremos que nos encueste, no queremos trabajar. Ahí el problema fue decir, hola, vengo de parte del gobierno. Entonces, ¿cómo debo mejorar diciendo eso? Sin embargo, en otro lado hicimos igual otras encuestas en Xochimilco para evaluar la calidad de la gente, y al contrario, las personas cuando veían que teníamos nuestro gafete de gobierno decían, está bien, yo sí participo. Entonces, todo este tipo lo tenemos que anotar siempre, de observaciones las tenemos que anotar en una bitácora para tener toda esa información. Igual, elaboración de un informe final y se hace la difusión del mismo. Siempre tenemos que tener un título. Bueno, ya nuestro informe final, que es lo que ustedes me van a entregar al finalizar el semestre, debe haber un título, los autores, un resumen del trabajo. El resumen es esclarecer las partes más importantes de ese trabajo. Por ejemplo, planteamiento del problema, con qué objetivo se hizo y qué se obtuvo. En esta parte de resumen. A veces nosotros confundimos mucho resumen, opinión, ensayo o informe final. A veces les piden un informe final y ustedes simplemente entregan un resumen. Entonces, para que sea claro. Profe, perdón que Dime. le interrumpa. ¿Me puede repetir lo que quiere en resumen? Sí, tiene que ser sus antecedentes de manera muy general, su planteamiento del problema, los objetivos de esa investigación y qué obtuvieron en esa investigación. Así, de manera muy general. Un resumen a veces no pasa de 10 líneas. Ya 10 líneas creo que es muchísimo. Gracias. Sí, con gusto. En ese informe tenemos que tener una introducción. La introducción va a ir en torno a entrar de manera, no entrar de golpe en el tema, sino hacer una apertura en el tema. Por ejemplo, si vamos a hablar de la infodemia, nuestra introducción sería justamente el tema de la infodemia. ¿Qué es la infodemia? Ahora, en nuestros antecedentes va a ser completamente diferente a introducción. Muchas veces confunden estos dos términos, introducción y antecedentes. Los antecedentes es toda la información en torno a ese problema. Es decir, pueden ser, si vamos a hablar de infodemia en redes sociales, los antecedentes abarcarían qué hay de infodemia en redes sociales. No sé si me di a entender. Sí, ¿Lo puede profe. repetir, por favor? ¿Puede repetir lo último, por Ok. favor? En antecedentes va todo lo que está englobado en torno a nuestra investigación. Si, por ejemplo, nosotros queremos evaluar una particularidad del color rojo en alguna publicación, todos nuestros antecedentes van a ir en torno a las investigaciones que se han hecho en color rojo y en comportamiento humano. O sea, los antecedentes van vinculados de manera directa a nuestro planteamiento del problema y a nuestra variable. No necesariamente tiene que ser ese mismo. ¿Qué quiero decir con esto? En muchas investigaciones que hacen, a veces dicen, es que profesor no encontré información, a ver, vamos a buscar. Y lo que buscan es que esté la respuesta como tal a su planteamiento del problema, cuando en realidad no debe ser así, puede ser algo similar. Ok, no hay información sobre el rojo en el comportamiento de las personas, pero hay información en el color azul en el comportamiento de las personas. Eso ya está fungiendo como antecedente a nuestra investigación, pero es todo lo que esté relacionado a nuestro planteamiento del problema. Porque a partir de esos antecedentes, nosotros vamos a hacer nuestro planteamiento del problema o justificación. Generalmente, en una investigación, tú primero te preguntas o ves el problema y posteriormente haces toda la metodología. Pero en el informe final nosotros tenemos que poner primero nuestros antecedentes para posteriormente poner nuestro planteamiento del problema. ¿Vale? También hay unos que dicen justificación, en realidad son muy similares el planteamiento del problema, la única diferencia es que siempre va a terminar en pregunta. ¿Será posible que la infodemia esté generando estrés en las
en las personas a través de la cuarentena. Y justificaciones. A partir de esto, se considera que debe ser una investigación viable. Posteriormente debemos esclarecer una hipótesis que es, con base en nuestros antecedentes de nueva cuenta, dar una posible respuesta al fenómeno que vamos a estudiar. Tenemos que esclarecer unos objetivos. Esto es, ¿cómo voy a desarrollar esa investigación y por qué voy a desarrollar esa investigación? Nuestro método, que es cómo desarrollamos esa investigación, qué elementos tomamos, el tamaño de nuestra población, el tamaño de nuestra muestra, qué instrumentos utilizamos, por qué utilizamos esos instrumentos, cuándo los aplicamos, en qué horario, etc. Que va a ser lo que nosotros vamos a desarrollar a lo largo del semestre, bueno, a lo cual nos vamos a enfocar, al igual que que es el análisis estadístico, qué pruebas estadísticas o pruebas de hipótesis comprueban nuestra hipótesis inicial, que recuerden que nuestra hipótesis inicial siempre va a ser la respuesta a nuestro planteamiento del problema. Entonces, si nosotros no tenemos una muestra grande, pues en realidad no tiene sentido utilizar, por ejemplo, una prueba de estadística. Podríamos utilizar simplemente la moda, la media o la mediana, que ya también lo vamos a ver. Depende mucho de nuestro tipo de estudio, es cómo vamos a evaluar los resultados. A partir de esos resultados, de nueva cuenta, una vez que nosotros obtengamos los resultados, vamos a discutir esos resultados con la investigación de otros autores. Aquí quiero que quede muy claro que los resultados solo deben de poner, se obtuvo una media de tanto, se obtuvo una moda de tanto, se obtuvo esto, se obtuvo el otro, hasta ahí. Y el análisis y discusión es, ok, ¿por qué se obtuvo esos resultados? Entonces, si nos vamos a cuestión de preguntas, aquí es, ¿qué se obtuvo? El qué se obtuvo. Y aquí es, ¿por qué se obtuvo? También es una posible respuesta y esto permite la argumentación de muchos procesos. Entonces, cuando les pida la análisis de resultados y discusión, en esta parte no pueden poner ustedes, se obtuvo la media, se obtuvo la mediana, se obtuvo la moda, porque en realidad ahí solo están haciendo están publicando los resultados como tal. Conclusión, ¿se cumplieron o no los objetivos? ¿Y qué información está nuestro proyecto, qué información está aportando al área del conocimiento? ¿Y qué perspectivas se tienen respecto a esta área de conocimiento e investigación? ¿Cómo puedes mejorar tu investigación para otro investigador? ¿O cómo complementarías esa investigación? Y por último, lo más importante, en la discusión siempre van citas y esas citas siempre tienen que estar referenciadas. O sea, todo párrafo que ustedes... hay dos tipos de citas. La cita textual es cuando ustedes ponen entre comillas lo que copiaron tal cual de este autor, pero siempre va con una introducción. Por ejemplo, el autor X dice en su libro, y aquí escriben lo que decía en su libro. O bien, si van a la otra parte, que es la parte de parafrasear, ustedes dicen, bueno, tal autor y tal autor escribieron esto. De acuerdo a esta información, se puede decidir que se obtiene esto. ¿Sí? Esto me gustaría que les quedara muy claro. De todas maneras, les voy a subir un archivo de cómo citar y alguno de cómo referenciar, para que lo tengan presente no solo en esta materia, sino en todas las materias que desarrollan. Y ya la referencia es de acuerdo en cómo se acomoda, puede ser APA, que es el más común, pero esta también va a variar de acuerdo al área de conocimiento. Generalmente, según tengo entendido, para los de ciencias sociales y de la comunicación, se utiliza mucho APA. Y bueno, este flujo de conocimiento lo podemos tomar en este esquema de modelo de reloj de arena. Siempre vamos a partir de lo más general y a medida que vamos avanzando, nos vamos a ir a lo más particular. Nuestro título puede ser muy general, el resumen es muy general, la introducción, si se dan cuenta, ya se va acortando, los agentes cada vez se van acortando, el planteamiento del problema se está acortando y los objetivos particulares es donde nosotros ya tenemos súper acortado la delimitación de ese problema y de esa investigación. El método ya es un poco más amplio y los resultados
todo esto ya es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque a medida que generamos estos resultados, estamos generando nuevas incógnitas y nuevas áreas de conocimiento. Ustedes pueden obtener un resultado que esperaban o que no esperaban, que a otro investigador le puede servir de antecedentes. Por eso, de esta parte, el flujo de conocimiento y de información siempre debe ir en este tono y son. Y siempre tiene que ser congruente. No, no es válido que el objetivo particular sea completamente diferente al planteamiento del problema, incongruente. ¿A qué me refiero? Nuestro planteamiento del problema de la alerta sísmica. ¿Será posible que la alerta sísmica genere un cambio de comportamiento en las personas? Y nuestro objetivo particular, evaluar la intensidad de la alerta sísmica. En realidad, ahí ya no es congruente con nuestro planteamiento del problema. En todo caso, evaluar el comportamiento de las personas ante una alerta sísmica de tantos decibeles en sonido. Entonces, toda esta información siempre tiene que ir de esta manera, en este flujo, y siempre tiene que ser congruente. Y bueno, la parte de diseño experimental van a ser todos los procesos y métodos por los cuales nosotros vamos a obtener toda la información que querramos para que pues, se pueda responder nuestro planteamiento del problema y corroborar si nuestra hipótesis es verdadera o es falsa. Por ende, es importante que estos diseños sean rigurosos y que se tenga un control en la medida de lo posible de las condiciones. Ya en este proceso ya tienen que tener definido cuál es su variable dependiente, cuál es su variable independiente y en qué manera van a recolectar los datos. De acuerdo, hay varios diseños experimentales, muchas veces se combinan. Experimentales puros es causa-efecto. Esto, para que tengas estos, necesitas un método experimental como el que veíamos, donde tienen un control de las variables. Si no, no pueden asumir que es causa-efecto. En este caso ya tienen los grupos formados, un grupo control y un grupo experimental. Pruebas estadísticas medida pretest, que es decir, qué información ya tienen estadísticamente hablando y otras. Aquí a veces no contamos con un grupo control o un grupo experimental. Generalmente estos son muchos estudios de caso, investigaciones sociales o no experimentales, donde ustedes describen el comportamiento de sus sujetos, hacen correlación, es decir, si dos variables o más se están relacionando entre sí. Y bueno, hay algunos otros métodos en los que emplean simplemente las herramientas estadísticas, pero no cumplen ninguna de estas características. Y bueno, nuestro modelo experimental va a ser nuestra línea de investigación per se. Es decir, todo lo que está relacionado o las investigaciones que ya se realizaron en torno a nuestro planteamiento del problema, que ya existen, es lo que nosotros vamos a conocer como modelo experimental. Y nuestra unidad experimental, son completamente diferentes, es la unidad que nosotros vamos a estudiar. Pueden ser animales humanos, pueden ser animales no humanos, pueden ser poblaciones, plantas, tejidos, células, o en general. Esto tienen que discernirlo muy bien entre el modelo experimental. El modelo experimental siempre va a ser la línea de investigación que se está siguiendo y la unidad experimental es qué es lo que vamos a estudiar. Y ya, a grosso modo, de nuevo, cuanto a la investigación, nunca va a ser igual al método científico. Del método científico se va a desarrollar una investigación, un diseño experimental, resultados y un reporte de investigación. Y todo esto va a funcionar como antecedentes para otro método científico. Estos reportes van a funcionar para otro método científico, desarrollar otra investigación. El conjunto de diversas investigaciones de diferentes conocimientos y, por ende, del reporte de esas investigaciones es lo que nosotros vamos a conocer como ciencia. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿ciencias de la comunicación son ciencias? Tendríamos que evaluar
todas las áreas del conocimiento y la difusión de esas áreas del conocimiento que han hecho. Si en realidad no se está haciendo, se está haciendo todo el método científico, pero no se está haciendo difusión de esta investigación, no está cumpliendo simplemente como ciencia, está cumpliendo el objetivo de un proceso para hacer ciencia. ¿Sí les quedó claro? Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna. No, ningún. No, ninguna. Ninguna. Está bien. Ok. Ninguna. Y bueno,